Si las estrellas y la luna desaparecen del cielo nocturno, será mejor que te escondas. O podría sucederte algo terriblemente malo. Recuerdo que me dolía la cabeza cuando desperté de mi sueño no dispuesto. Descansé en el salpicadero destrozado del coche con un fuego moribundo a solo unos metros de distancia. Tosí por el humo aturdido, pero por lo demás ileso. Una vez que pude reunir suficiente aire en mis pulmones, intenté empujarme hacia arriba, revisando mi entorno en busca de pistas sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi coche estaba tirado en una zanja, parcialmente envuelto alrededor de un árbol. Mi último recuerdo intacto fue mi salida del trabajo. Yo me revisé en busca de lesiones, tratando de decidir si debía o no llamar a una ambulancia, pero aparte de un dolor palpitante en la cabeza, me sentía más o menos bien. Miré por la ventana buscando a otra parte involucrada, pero yo parecía ser la única víctima del incidente. ¿Cuánto tiempo llevaba afuera? El sol brillante brillaba a través de los fragmentos de vidrios rotos. Era una puesta de sol que hubiera apreciado cualquier otro día de la semana, pero ese día su presencia por sí sola me molestó. Eso iluminó el interior de mi coche roto, incluido mi teléfono destrozado en el asiento a mi lado. Incluso si hubiera querido pedir ayuda, no era una opción. ¡Ayuda! Yo dejé salir un gemido patético, mi voz estaba ronca por la inhalación de humo. Esto no sirvió de nada, la carretera en la que me había estrellado estaba abandonada a millas de distancia de la civilización. No era un camino por el que viajaba a menudo, pero debido a la construcción en curso en las carreteras principales, seguía siendo mi única ruta intacta a casa desde el trabajo. Yo había tenido prisa, lo recuerdo, pero ¿por qué razón seguía siendo todo un misterio? Solo tenía un débil recuerdo de ir rápido por la carretera hacia una intersección seguido de poco más que un vacío en blanco en mi mente. En un minuto el sol se acercó más a la cordillera en la distancia, consumido a medida que el horizonte se lo comía. Fue un recordatorio de molestar de algo horrible por venir, algo que mi mente fracturada no pudo llamar la atención. Ahí fue cuando me di cuenta. La razón por la que había tenido tanta prisa hacia el centro de la ciudad. Yo no había estado de camino a casa esa noche, sino que me dirigía a uno de los refugios de incursión designados de nuestra ciudad. Era el 31 de octubre, una fecha temida por todos y cada uno de los habitantes de nuestra ciudad abandonada por Dios. Con esa comprensión, una oleada de adrenalina puso a mi cuerpo a un propósito. Abrí la puerta del coche arrastrándome hacia el suelo. Yo recé para que pasara otro vehículo, sabiendo que era un sueño inútil. A estas alturas sabía que los refugios de incursión estaban listos para cerrar, lo que significaba que cualquier persona medio inteligente había salido de las calles. Yo estaba solo y seguiría así hasta que finalmente llegara la redada. Esa era la maldición de Silverwoods, que durante la noche de Halloween algo horrible surgió de las profundidades de la tierra. Las criaturas, los depredadores, emergerían en la oscuridad de la noche buscando todas y cada una de las almas desafortunadas que todavía estuvieran allá afuera. Nuestro único refugio fueron los refugios de emergencia repartidos por toda la ciudad y algunos búnkeres construidos por ricos para su propia protección. Por desgracia, el refugio más cercano estaba a varias millas de la carretera, un santuario al que nunca llegaría a tiempo. Todavía aturdido por lo que pasó, empecé a correr a lo largo de la carretera. Mi único consuelo fue una pequeña gasolinera a una milla de caminar por la carretera. Aunque no tendría la oportunidad de mantener a los depredadores afuera, podría servir como un buen escondite decente mientras esperaba al amanecer. Con una estimación rápida, supongo que tenía 15 minutos antes de que los últimos rayos de luz solar desaparecieran bajo el horizonte. Un hombre en forma podría haber llegado fácilmente a la gasolinera para entonces, pero en mi estado actual sabía que no tenía ninguna oportunidad. A pesar de este hecho, seguí cojeando por el camino, prácticamente apostando a que ocurriera un milagro.
Mientras tanto, los recuerdos de los años pasaban y me persiguieron, sabiendo exactamente lo que pasaría si los depredadores me encontraran. Los árboles a lo largo de la carretera proyectaron largas sombras oscureciendo los misterios del bosque. Aunque nadie había podido confirmarlo, algunos creían que era el origen de estas criaturas. Por lo tanto, era un lugar evitado por la mayoría. Ni siquiera era visitado en los días de verano llenos de sol. Entonces, extraños susurros comenzaron a surgir de la línea de árboles, marcando el comienzo de la incursión. Los sonidos parecían de una charla humana hablando con palabras incomprensibles, imitando voces familiares, pero llenos de gritos espeluznantes y gritos rotos. Yo traté de olvidarlos, una tarea que se volvía terriblemente fácil a medida que otro sonido penetraba en el aire, golpeando el resto del mundo en silencio. Era una vieja sirena de alarma programada para marcar los últimos 5 minutos de luz del día. Sonó como una abrumadora sensación de fatalidad inminente, dando a la gente una última advertencia para llegar al refugio más cercano. Pero llegar a la seguridad para mí no era una opción, así que tuve que conformarme con la siguiente mejor opción. Estaba a unos 2/3 del camino de la gasolinera cuando sentí que el dolor en la cabeza se intensificaba. Con eso empecé a sentirme mareado, lo que me hizo tropezar y caer al suelo. Sin embargo, no me había dado por vencido, así que traté de arrastrarme con cualquier cosa para escapar de las garras de estas cosas. Yo miré fijamente el cielo justo a tiempo para presenciar la última desaparición de la luz del día en la distancia. Con eso, la sirena finalmente detuvo su alarma premonitoria. La redada había comenzado y yo estaba atrapado aquí afuera. Una manta que consistía en una extraña sustancia oscura se arrastró por el cielo, tragando no solo el sol oculto, sino también las estrellas emergentes. Cosas como la luna y con ella la única apariencia de esperanza que quedaba. Mientras tanto, el dolor dentro de mi cabeza se hizo más fuerte hasta que ya no pude combatirlo. Yo dejé de caminar dejando que mi herida pasara por alto, una vez más llevándome al reino del sueño. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó entre el comienzo de la redada y mi segundo despertar. No había sol ni luna, realmente no había forma de decirlo. La oscuridad había creado efectivamente un vacío atemporal, uno lleno con horror y muerte. Sin embargo, pude ver un inesperado destello de esperanza, el tenue contorno de una luz que brillaba en la distancia. Usando lo que quedaba de mi poca fuerza, volví a ponerme de pie, volviendo hacia la luz con mis piernas temblorosas. Durante un tiempo me pregunté si había fallecido. Pensé que la luz podría ser mi entrada a la vida posterior, pero a medida que me acercaba, esa esperanza se rompió brutalmente. Al final de la carretera pude reconocer el contorno de la gasolinera iluminada por un coche estacionado unos cientos de metros más adelante. Básicamente esto me dejó con dos opciones. La primera era correr por el coche e intentar escapar inútil, o la segunda era esconderme dentro del edificio. Teniendo en cuenta mi estado aturdido, opté por este último, sabiendo que estas cosas podrían investigar la fuente de luz inesperada. Usando las puertas traseras de la gasolinera, podía entrar en el edificio sin la vista de las luces. Dependía de que el lugar estuviera vacío, con la esperanza de que las luces brillantes hubieran atraído a esas cosas lejos de mi escondite elegido. Conteniendo la respiración, giré la manija para abrir la puerta. Produjo fuertes crujidos mientras lo tiraba, un sonido que destrozó la atmósfera por lo demás silenciosa. Pero antes de que pudiera abrirla a medias, sentí que algo me golpeaba en el pecho, empujándome al suelo. Tosiendo por aire, solo podía mirar fijamente a mi asaltante, esperando que el próximo golpe me atravesara la carne. Pero en lugar de más dolor, me recibió una voz llena de una mezcla de miedo e ira. «¡Quédate abajo!», susurró un hombre agresivamente. A pesar de la oscuridad me di cuenta de que era un hombre bien fornido, muy probablemente a mediados de los 40.
Él sostuvo un revólver en mi cara con las manos temblando mientras sostenía dicha arma. Me di cuenta de que estaba aterrorizado, pero también sabía que no era el objeto de su miedo. ¿Eres uno de ellos? ¡Responde!, preguntó un poco más fuerte esta vez. ¿Él me había confundido con una de estas criaturas? ¿O tal vez estaba cegado por la oscuridad y confundido? Sin embargo, yo estaba demasiado congelado de miedo como para formar una respuesta coherente. Solo una vez que me preguntó por segunda vez, encontré las palabras para pedir misericordia. Disculpe, señor, solo necesito un lugar para esconderme. Le imploro que no me elimine. El horror en mi voz parecía desarmarlo. Murmuró un par de blasfemias en voz baja antes de levantar su arma y agarrarme de la mano. Él me metió adentro, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de nosotros. Él dejó un breve suspiro de alivio, confundido, pero contento de no estar solo. Muy bien, quédate callado, hijo, dijo el hombre antes de llevarnos a una pequeña oficina iluminada por una lámpara tenue. Dentro estaba una mujer de aspecto aterrorizada aferrándose firmemente a un chico que no podría haber sido mayor de 5 años. Era una familia escondida en la gasolinera durante la redada, aunque estaba agradecido de haber encontrado a otros supervivientes porque no se habían refugiado dentro de uno de los refugios. ¿Ah? Roger, ¿qué está pasando?, la mujer preguntó con voz nerviosa. Su hijo sollozó en silencio, con miedo mortal, pero igual estaba agotado. Es lo que estoy averiguando, solo quédense callados, murmuró Roger de frustración. Él me ordenó que me sentara poniendo una mano firme en mi hombro. Luego se inclinó a mi nivel asegurándose de que me diera cuenta de que su mano descansaba sobre el arma. ¿Cómo te llamas, hijo?, él preguntó. Yo me llamo David, dije. Él inspeccionó mi cara casi como si esperara que cambiara de forma y yo lo atacara. Aunque estas cosas podían imitar mal el habla humana, no había forma de que pudiera haberme confundido con uno de ellos. Solo cuando notó el líquido carmesí goteando por mi sien pareció calmarse. ¿Te duele?, preguntó mostrando un poco más de preocupación. Yo toqué mi herida sintiendo que me picara al contacto. Me di cuenta de que no era grave y aunque mi mente todavía permanecía en la neblina del accidente, me sentía en su mayoría funcional. Sí, estoy bien, hombre. Solo estoy un poco agotado. Tuve un pequeño incidente allá atrás, murmuré. ¿Esas cosas te han hecho esto?, él continuó. No, carajos, no, dije todavía tratando de averiguar qué me había llevado a este desafortunado acto. Yo estuve en un choque de auto. Mientras hablaba estas palabras, una tenue memoria parpadeó ante mis ojos. Recordé que corría a toda velocidad hacia una intersección que esperaba que estuviera vacía, solo para ser cortado por un grupo de camiones que aceleraban por la carretera. Traté de evitar los camiones y me desvié de la carretera aterrizando en una zanja. Todavía me faltaban algunos detalles. ¿Por qué nadie se había detenido para ayudarme? Carajos, sí que les faltaban un poco más de empatía. Muy bien, David, ¿tienes alguna idea de qué diablos está pasando aquí?, Roger preguntó. Esta era una pregunta peculiar, no porque en realidad tuviera la menor idea de lo que eran estas cosas, o porque nuestra ciudad estaba maldita, sino por la honesta que era la pregunta. El hombre antes que yo, Roger, no tenía la más leve idea de lo que estaba pasando. Ni siquiera parecía sorprendido por la existencia misma de estas criaturas. Solo entonces me di cuenta de por qué no habían buscado seguridad en los refugios. Obviamente nuestro pueblo en Pakistán es realmente muy aterrador. Siempre está metido en líos y estas cosas eran algo que dejaba mucho que desear de este lugar. Oye, ¿no eres de por aquí?, pregunté en shock, sabiendo que no se había permitido entrar visitantes en el pueblo durante más de 10 años. El hombre agitó la cabeza. No, nosotros nos dirigíamos a la India, pero nos perdimos. Ni siquiera sé dónde estamos. De acuerdo, estamos en Pakistán, en un pueblo llamado Silverwoods.
expliqué. ¿Estamos en Pakistán?, Roger preguntó. Rayos, nunca he oído hablar de un pueblo llamado Silverwoods. Su alivio era comprensible, ya que nuestra ciudad no había estado marcada en ningún mapa durante décadas. Ni siquiera había estado abierto al público desde la noche hace 13 años. Las carreteras habían sido bloqueadas desde hace mucho tiempo, lo que supuso la primera pregunta: ¿cómo carajos habían llegado hasta Pakistán? Lo siento, hombre, nunca deberías haber venido aquí, murmuré sintiendo lástima por la familia inconsciente. Carajos, este es un lugar de pesadilla. Estábamos conduciendo por la carretera mientras esos animales atacaban. Ellos eliminaron a mi hermano, dijo Roger con su voz que se hizo más fuerte con cada palabra que se hablaba hasta que finalmente se quedó callado. Él respiró hondo, obligándose a calmarse. Escucha, si sabes lo que está pasando, será mejor que hables ahora mismo. Aunque entendía completamente la gravedad de la situación, me faltaba el vocabulario para explicar adecuadamente lo jodidos que estábamos. Dudé haciendo todo lo posible para encontrar una explicación razonable. Escúchame con atención. En Pakistán, cada año en la noche del 31º, yo empecé a decir, todavía no seguro de qué decir exactamente. Algo le pasa al pueblo de Silverwood. Es como si el mundo se cayera colapsando en un oscuro abismo. El cielo desaparece y estas criaturas emergen de la oscuridad. Las personas que se esconden en los búnkeres suelen estar bien, pero por el resto, la gente como nosotros, gente humilde, se las llevan. ¿Te atrapan? ¿Te raptan? Roger pidió que lo aclarara. Sí, cuando estas cosas te atacan, no te eliminan, solo forman heridas profundas que se niegan a sangrar. No importa cuánto sufras, no importa cuánto pidas la muerte, ellos no te dejarán ir. La única salida es incinerar los cuerpos antes de que se utilicen como piezas de repuesto para estos monstruos. Hemos intentado luchar, pero nuestras armas apenas les causan nada. La mujer me miró con horror en los ojos, rogándome que revelara que todo esto había sido una broma cruel, pero tal alivio nunca vendría. «¿Entonces qué vamos a hacer?», ella preguntó. No había ninguna sugerencia razonable para que yo le diera una. Esconderse sería nuestra mejor apuesta, pero si se descubriera nuestro escondite, no tendríamos más remedio que correr. «Oye, ¿cómo te llamas?», le pregunté, solo tratando de traer una cantidad nominal de normalidad a la conversación. «Me llamo Cassandra», dijo. «Este es Derrick, nuestro hijo». Ella se detuvo mirándome con ojos mendigando. «¿Tú puedes ayudarnos?». Cualquier cantidad de esperanza que pudiera proporcionar sería una mentira un poco velada, pero cuando la muerte era todo lo único que tenía que dar, la falsa esperanza era todo lo que tenía que hacer. «De acuerdo, nos esconderemos aquí hasta el amanecer. Si nos quedamos callados, podríamos tener una oportunidad». Ella asintió de acuerdo, solo un poco aliviada por mi hueco tranquilizador. Mis pensamientos calmaron a Roger sobre su hermano, que pensaba que estaba sin vida. A decir verdad, sabía que el hombre estaba atrapado dentro del coche, sufriendo heridas que deberían haber sido fatales. Pero por muy morboso que pudiera haber sido, su sufrimiento podría haber sido lo único que distraería estas cosas de nuestra presencia dentro de la gasolinera. «¿Cuántas veces has pasado por esto? Pakistán apesta, ¿sabes?», Cassandra preguntó con su voz temblando. «He sobrevivido 13 veces», dije sin necesidad de pensarlo 2 veces. «¿13? ¿Y por qué te quedaste aquí? ¿Por qué no simplemente te vas?», susurró en un granizo de preguntas. «De acuerdo, no es tan simple», dije con la esperanza de que no se adentrara demasiado. Roger se sentó junto a la pared mirando a la oscuridad a través de una grieta en la puerta con la mano en el revólver. Ni siquiera me atreví a decirlo lo ineficiente que sería mantener a raya estas cosas. En el mejor de los casos podría alentarlos, pero ocultarle esa información podría haberlo dejado con la más mínima sensación de control en un mundo sin esperanza.
Pasó alrededor de una hora mientras nos sentábamos en silencio. Ninguno de nosotros se atrevía a decir una palabra, debido a que no queríamos que nos encontraran. Yo contaba los segundos, tratando de calcular cuánto tiempo tendríamos que sentarnos antes de ser recibidos por los primeros rayos de la luz de la mañana. Pero nuestro ataque de silencio se vería interrumpido abruptamente por el sonido distintivo de los golpes. Nos sorprendió a todos que nos llamó la atención. Venía de la parte trasera en la que solía colarme. Hubieron 3 golpes sucesivos y lentos, seguidos de una pequeña voz que llamó a través de la fría noche. «Déjame entrar, tengo miedo», dijo. «¿Escucharon eso?», preguntó Cassandra. «Sonó como un niño pequeño», dijo Roger con pánico en su voz. No nos atrevimos a movernos. Cada uno de nosotros se preguntaba si nos los habíamos imaginado todo. Pero ese destello de esperanza fue rápidamente destrozado por otro conjunto de golpes antes de que la voz volviera a llamar. «Sé que están allá adentro. Quiero entrar. Quiero estar calientito con sus pieles», dijo con su voz joven e inocente, pero sin emoción ni alma. «Carajo, hay un chico allá afuera», dijo Roger levantándose instintivamente para ayudar. Rápidamente salté agarrándolo del brazo para detenerlo. Él me miró fijamente con los ojos llenos de ira. Yo solo podía sacudir la cabeza diciéndole que no para evitar que investigara el sonido. «No lo sé, hay algo en su voz que no me suena humano», fue todo lo que me atreví a murmurar. Mientras estábamos ahí se emitieron otros 3 golpes desde la puerta y una vez más el chico pidió ayuda. «Ayúdame, por favor, voy a morir». Su voz se rompía entre cada oración, era una mala copia de la voz del chico. La criatura claramente luchó por mantener la fachada. A pesar de su demostración inicial de inocencia, esto no era humano y tampoco era un niño. Pero para aquellos que no son conscientes de las capacidades de estas criaturas, podría ser suficiente para engañarlos. «Sácame las manos de encima, voy a ayudar a este chico pequeño que se quedó allá afuera para morir», gruñó Roger mientras se alejaba de mí. «No, él no es un maldito chico», susurré en voz alta, agarrándole al brazo de nuevo. Con eso me dio un puñetazo en la cara, lo que hizo tropezarme hacia la pared. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, me agarró la camisa y me puso su arma en la cara. «No me toques, no me pongas una mano encima, ¿lo escuchaste?», dijo Roger. Los demás se sentaron sin palabras en el suelo. Derrick quería llorar por la conmoción, pero Cassandra lo mantuvo ocupado. Solo podía mirar impotentemente la situación que se desarrollaba con la boca. Y una vez más escucharon 3 golpes antes de que el chico llamara en busca de ayuda. Cada vez más sonaba un poco menos humano y menos humano. «Escucha, Roger, eso no es un chico», le expliqué. «Es una de estas criaturas. Si abres esa puerta, todos estaremos jodidos». Él me miró con incredulidad y no pude culparlo. Lo más probable es que pasara su vida en relativa seguridad, sin darse cuenta de los verdaderos horrores que se esconden en la oscuridad. La mera existencia de estas criaturas desafió su comprensión del mundo, dejándolo en un estado de horrible realización y confusión. «Vamos, Roger, sabes que te estoy diciendo la verdad, hombre», supliqué. «No hagas esto, por favor». Esperamos un tiempo y hubieron otros 3 golpes seguidos de la voz rota pidiendo nuestra atención. Esta vez Roger finalmente parecía entender lo que estaba pasando. Bajó el revólver mirándome con ojos suplicantes mientras finalmente se daba cuenta de la verdad. En ese momento estaba mirando a un hombre al borde de la desesperación total. «¿Entonces qué hacemos con él?», preguntó. «No hay nada que podamos hacer, Roger», expliqué. «Es un mímico, buscan a los supervivientes y alertan al resto. Si está llamando una puerta, es solo cuestión de tiempo antes de que llegue el resto». «Así que, ¿seguimos escondiéndonos o nos vamos?», Cassandra intervino. «No, es demasiado tarde para eso. Solo queda una opción y no es buena».
¿Qué tenemos que hacer? Roger preguntó. Tenemos que correr por nuestras vidas. ¿Salimos por el frente? Roger preguntó. No, estaremos a la vista directa de la luz, expliqué. Mejor abramos la puerta trasera. Los mímicos no son tan peligrosos, solo alertan a los demás, pero tenemos que ser rápidos. Rápidamente salimos de la oficina, moviéndonos hacia las puertas traseras con un toque de vacilación. El mímico ciertamente esperaba nuestra presencia, pero si tuviéramos suerte, podríamos sorprenderlo. Oye, ¿tu coche sigue funcionando?, pregunté. Roger miró en la dirección de las ventanas delanteras. Las luces seguían proyectando sombras dentro de la gasolinera. Aunque la batería no se había agotado, el coche podría haberse dañado durante el ataque. Debería funcionar, pero... dijo. ¿Pero qué, Roger? ¿Pero qué? Oliver todavía está dentro, murmuró. Me llevó un tiempo descubrir que estaba hablando de su hermano. No lo había mencionado por su nombre hasta ese momento, lo que me había ayudado a deshumanizarlo y a los horrores por los que debió haber estado pasando. Y aunque a menudo había escuchado historias sobre las víctimas de estas cosas, nunca los había visto de cerca. ¿Dijiste que lo habían capturado?, pregunté. ¿Acaso lo dejaron en el coche? Roger asintió. Aunque sabía lo que estábamos a punto de enfrentar, mantuve mi bocota cerrada. Mi breve explicación anterior todavía no parecía haberlos golpeado, pero si estas cosas realmente lo hubieran conseguido, sabía que todavía estaría vivo a pesar de todas las pruebas que apuntan lo contrario. Esta es la única oportunidad que tenemos, dije. Todos se dieron cuenta de que tomar el coche era la mejor opción, pero ver los restos destrozados de alguien que amaban fue suficiente para romper a cualquiera. Para evitarles la escena, yo me ofrecí a ir primero. Roger me entregó el arma y nos reunimos por la puerta trasera. Una vez más, el mímico llamó 3 veces antes de pedir ayuda, pero esta vez respondimos a la llamada. Abrí la puerta, lo que empujó ligeramente al mímico hacia atrás. A primera vista, parecía un chico con capucha. Era bajo y delgado, pero cuando tropezaba hacia atrás, se reveló su rostro. El imitador, en lugar de los ojos, la nariz y la boca, solo tenía un agujero abierto con un tendón parecido a una lengua. Ni siquiera intenté apartarlo, sabiendo que el sonido solo atraería a los demás más rápido. ¡Corran, corran!, grité corriendo más allá del imitador antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Nos apresuramos a buscar el coche, asegurándonos de quedarnos en la zanja junto a la carretera, escondido de los faros del coche. Al lado de la carretera podíamos ver a los primeros depredadores dirigiéndose a la ubicación del mímico. A diferencia del imitador, ellos no hicieron ningún intento de copiar la forma humana, sino que usaban varias partes del cuerpo para extender sus propios seres retorcidos. Por suerte, ellos no nos vieron, estaban demasiado preocupados para buscar en la oscuridad. Pero una vez que llegamos a mitad de camino del coche, oímos que otro sonido horrible penetraba en la atmósfera silenciosa. ¡Ayúdame!, llamó una voz gutural y agonizante desde el coche. Roger y su familia se habían detenido en sus huellas horrorizados por la voz de Oliver pidiendo su ayuda. No, esto no está nada bien, yo lo vi morir, dijo Cassandra en estado de shock. Ellos le abrieron el pecho. Yo se los dije, nunca matan a sus víctimas, expliqué sin rodeos. Por favor, no quiero morir, volvió a llamar Oliver. ¿Cómo es eso posible? Esto está fuera de otro mundo, Roger dijo con incredulidad. Sí, sus súplicas de ayuda también me molestaron, pero nos estábamos quedando sin tiempo. Tenía que tomar medidas, incluso si eso significaba traumatizar a los supervivientes. Aunque no estaba seguro de si funcionaría o no, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Quédense atrás, dije. No tienen por qué ver esto. ¿Pero de qué carajos estás hablando?, preguntó Cassandra. Yo salí de la zanja caminando rápidamente hacia el coche estacionado. Roger y Cassandra permanecieron al lado de Derrick, confundidos por mis acciones, pero siguiendo mis instrucciones. ¡Carajos! ¡Esto me duele!, gritó Oliver desde el coche.
Él se sentó en el asiento del pasajero delantero, inmóvil, pero claramente en agonía. Él se quejó pidiendo desesperadamente ayuda que no vendría. Caminé a su lado, finalmente obteniendo una vista del hombre que supuestamente había fallecido en el asiento. Lo que vi a continuación destrozó algo primordial dentro de mí, arrancando la débil fachada de valentía que había puesto sobre mí. Su pecho y abdomen habían sido destrozados y la mayoría de sus órganos estaban desaparecidos, dejando solo partes de sus pulmones y su corazón. Su brazo y 2 piernas habían ido, lo que lo dejó incapaz de intentar contraatacar. Los depredadores habían estado reuniendo piezas de repuesto antes de que el imitador los llamara, dejándolo con lo único que no les importaba consumir: su cabeza. A pesar de sus heridas mortales, no podía morir. Era consciente y estaba lo suficientemente despierto como para sufrir eternamente. «Ayúdame, hombre, por favor», él suplicó mientras me veía. No se veía ninguna gota de sangre en ninguna parte, atrapada dentro de los trozos de órganos desaparecidos y restantes. Su única manera de salir de la miseria sería con la cremación, pero era algo que no podía proporcionarle. «Me duele mucho, por favor, haz algo», lloró. «No te preocupes, amigo, esto va a terminar pronto», dije lo más tranquilizador posible. Ese fue el momento en que se dio cuenta de lo roto que estaba. Él lo sabía y el alivio solo podía haber llegado a través de la muerte, pero incluso esto era una misericordia que no podía concederle. Todavía tenía esperanzas de ello, viendo el arma en mi mano y todo eso. La aceptación llenó sus ojos mientras levantaba el revólver. Solo podía rezar para que mis acciones le dieran la más mínima pista de alivio. En ese mismo momento apreté el gatillo sin dudarlo ni un segundo. Era lo menos que podía hacer por ser un humano. El sonido del disparo resonó a través del aire. Si los depredadores no sabían de nuestra presencia antes de ese momento, seguro que ahora ya lo sabían. Sin perder el tiempo, saqué el cuerpo roto del coche y lo tiré al suelo sin ceremonias. Sus músculos todavía se movían, pero esperaba que el daño a su cerebro fuera suficiente para dejarlo inconsciente, incluso si todavía estaba técnicamente vivo. «Oigan, acérquense, vengan», yo les ordené. Roger corrió a mi lado. Vi el miedo en sus ojos, pero tan pronto como vio el estado del cuerpo de Oliver, supe que lo entendía. «Cassandra, pon a Derrick en el coche», exigió antes de volverse hacia mí. Quería hablar, pero no habían palabras que pudieran explicar el acto que acababa de cometer. En su lugar, simplemente tomó el arma y se sentó en el asiento del pasajero, dejándome conducir. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, tuve otro breve momento de lucidez. Me regresaron algunos destellos de mi memoria. El sol poniente, el convoy de camiones que aceleraban por la carretera. Estos habían sido vehículos militares llevando tropas y armas hacia la ciudad. Esto fue una visión extraña, pero la forma en que conducían descuidadamente de revisarme después del incidente estaban ahí por una razón, una que superaba el riesgo de daños colaterales. «Vamos, ¿qué esperas?», preguntó Cassandra. «Ya conduce, ellos ya vienen». Eso me devolvió la atención, echando un vistazo rápido a nuestra parte trasera. Docenas de criaturas estaban corriendo por la carretera, finalmente conscientes de nuestra presencia. Yo golpeé el acelerador apenas ganando suficiente velocidad para escapar de sus embragues. Lo habíamos conseguido, aunque solo fuera por un momento. Estábamos en las afueras de la ciudad ahora, con el refugio más cercano a 5 millas de distancia. Pero arriesgarme a entrar en el centro durante una redada era una idea tonta. En su lugar traté de calmar mi mente en busca de escondites alternativos. Sin embargo, solo se me ocurrió uno: los búnkeres de un distrito cercano y rico. «Oye, David», Roger, después de haber estado conduciendo en silencio, dijo durante unos minutos. «¿Ah, sí? Aprecio lo que hiciste allá por mi hermano», explicó.
pero simplemente eso fue aterrador. Yo no me puedo perdonar esto. Yo le eché un vistazo viendo lágrimas en sus ojos. No se atrevió a mirarme. Yo no podría culpar al hombre. Dispararle a su familia en la cabeza no es algo que uno suele apreciar, pero teniendo en cuenta las circunstancias, fue el mejor alivio que podría haberle dado. ¿A dónde vamos de todos modos?, él preguntó. Hay un barrio residencial a unas pocas millas de la carretera, ¿sabes? Si tenemos suerte, uno de los bastardos ricos que viven ahí tiene un búnker que podemos usar. Solo espero que se abran, expliqué. En el camino pasamos por los vastos bosques de Silverwood viendo la figura alta ocasional entre los árboles. Esos no eran depredadores de los que nos escondíamos, sino algo completamente diferente, algo para lo que ni siquiera yo tenía un nombre. Luego manejamos en una unión en T en la carretera, una marcada con una simple señal que apuntaba en ambas direcciones. A la derecha teníamos el centro de la ciudad que conducía más allá de los barrios residenciales que buscábamos, pero el otro llevaba a los campos de la fortuna. ¿Qué hay de la izquierda?, Cassandra preguntó notando el camino que conduce al bosque. Ese es el campo de la fortuna. Ya no iremos allá, dije fríamente. ¿Por qué no?, ella preguntó. Es mejor si no lo sabes. Ahora vamos a girar a la derecha de todos modos. Ellos no presionaron por más respuestas, ya que estaban abrumados por los horrores que habían experimentado colectivamente hasta ahora. Acabamos de continuar por el camino en silencio, dirigiéndonos al lugar de refugio más cercano posible. Calvin Place era el nombre que buscábamos. Era una pequeña comuna poblada por los más ricos de Silverwood. Sería el mejor lugar para buscar búnkeres de incursión. ¿De qué otra manera mostrar la riqueza de uno en una sociedad tan desesperada? En el camino nos encontramos con varios de los camiones militares que había visto en el convoy. Todos estaban sin marcar. Su presencia fue suficiente para aclarar los recuerdos de mi incidente, confirmando que los militares habían comenzado las operaciones en nuestra ciudad. Pero si el camión estaba aquí, ¿dónde estaban los hombres que había llevado? Sin embargo, no estábamos a punto de parar para investigar. Seguimos conduciendo hasta que finalmente encontramos un cartel que decía Calvin Place. Sí, este debería ser, murmuré mientras giraba hacia la calle. Nuestros faros fluyeron por el vecindario, iluminando otro montón de vehículos varados al lado de la carretera. ¿Qué diablos están haciendo los militares aquí?, Roger preguntó casi aliviado. No tengo ni la menor idea, pero tengo la sensación de que no están aquí para ayudarnos, dije. Bajé la velocidad del vehículo, mirando a cada lado de la carretera en un búnker visible. La falta de depredadores me sorprendió, pero con todas las posibles víctimas desaparecidas, era posible que se hubieran mudado hacia el centro de la ciudad. Oye, veo algo, anunció Cassandra señalando una estructura de hormigón entre dos de las casas. Este era uno de los búnkeres inclinado hacia el suelo. Por un breve momento pensé que habíamos encontrado una posible salvación, pero la esperanza se despojó rápidamente cuando noté las puertas. Habían sido destrozados desde el exterior como si los depredadores simplemente los hubieran cavado. «Están todos muertos», dije con un suspiro de sorpresa. «¿Pero cómo?». En mis más de 13 años de incursiones, ni una sola vez hubo un informe de un refugio o búnker roto. Algo en este año había cambiado, correlacionado solo con la presencia del ejército. «¿Cómo lo hicieron?», Roger preguntó. Ignorando su pregunta, volví a poner mi coche en marcha. Sabía que habrían más búnkeres escondidos en la zona y solo podía orar para que estuvieran intactos. Seguimos conduciendo por el vecindario, examinando cualquier lugar para escondernos. Encontramos 2 búnkeres más,
cada uno más roto que el anterior. Estaba a punto de rendirme, detener el coche y sugerir que nos escondiéramos dentro de una de las casas, pero esa no era una opción. Luego lo vi. El único e intacto búnker de Calvin Place estaba de pie ileso en un mundo sin esperanza. Yo golpeé los frenos con fuerza, haciendo que Roger volara hacia adelante en su asiento, pero no importaba. Ya habíamos encontrado nuestro consuelo. ¿Eso es todo? ¿Este es el búnker?, preguntó Cassandra. Un gruñido enfermizo destrozó el vecindario silencioso, similar a un grito de dolor animal y humano. Debieron haber escuchado nuestro coche de camino a investigar una nueva fuente de carne. Será mejor que nos apresuremos todos, dije mientras corría por el búnker, sin dudar en golpear fuerte por las puertas de metal. ¿Hola? ¿Hay alguien allá dentro?, yo grité. Sabía que el ruido excesivo solo serviría para atraer más de estas monstruosidades, pero no tenía otra opción. Por favor, alguien allá adentro, necesitamos ayuda. Yo seguí llamando, orando para que la gente de adentro no nos confundiera con imitaciones. No había un mecanismo de bloqueo real en el exterior, lo que significaba que alguien tenía que estar adentro. Ellos se negaron a responder a nuestro favor todo el tiempo, permitiendo que los depredadores se acercaran. ¡Vamos, malditos imbéciles! Roger también se unió pateando y martillando las puertas. Luego, escuchamos un ruido distintivo que venía del interior. Dimos unos pasos atrás, preguntándonos si ambos hubiéramos escuchado lo mismo. Roger levantó su revólver por precaución y no estoy seguro de si seríamos recibidos por nuestros salvadores o por algo completamente diferente. Pasaron unos segundos antes de que la puerta finalmente se abriera a una velocidad impresionante. 2 soldados salieron con sus rifles levantados, ambos equipados con máscaras de gas avanzada. Ninguno de los dos dijo ni una sola palabra, solo mantuvieron amenazantemente sus rifles apuntándonos hacia nosotros, esperando que entendiéramos lo que queríamos. Roger levantó las manos en pánico, sabiendo que no teníamos ninguna posibilidad de sacarlos a ambos. Solo una vez que vieron a Cassandra llevando a Derrick, hicieron un gesto para que nos precipitáramos adentro sin decir ni una palabra. Ellos cerraron las puertas detrás de nosotros, aún así nos vigilaban a Roger y a mí. Solo entonces uno de ellos decidió hablar. ¿Cuáles son sus nombres?, simplemente preguntó. El shock nos había quitado las palabras, lo que solo llevó al soldado a gritar su orden aún más fuerte. ¿Cuáles son sus malditos nombres? Yo soy David, solo estábamos buscando un lugar para refugiarnos. Tan pronto como había dicho mi nombre, antes de que el soldado redirigiera su atención a Roger y a su familia, ignoró cualquier tipo de explicación que pudiera ofrecer. Él repitió su pregunta una vez más, a lo que Roger enumeró cada uno de sus nombres. Esto pareció tranquilizar a los soldados, pero todavía parecían estar en alerta. Ambos tenían nombres en sus uniformes. Uno se llamaba Avery Pérez. ¿Están en la lista, acaso?, Avery preguntó. Pérez sacó un pequeño dispositivo escribiendo unas palabras antes de responder. No lo están, dijo señalándome. La respuesta los enfureció de nuevo, levantando sus rifles, pero solo señalándolos a Roger y a Cassandra. ¡Wow! ¿Qué está pasando?, Roger preguntó en estado de shock, poniéndose entre su familia y los soldados. «Tu identificación ahora», ordenó a Avery. Con una mano temblorosa, Roger sacó un permiso de conducir desgastado y se lo entregó a Avery, quien intentó comparar la antigua imagen de un Roger mucho más joven. Él miró hacia adelante y hacia atrás varias veces antes de confirmar finalmente que sí era de hecho quien afirmaba ser. «De acuerdo», suspiró Avery.
Vamos, puede que hayan llegado hasta acá, pero les prometo que esta noche aún no ha terminado, dijo. Ninguno de nosotros sabía qué preguntar ni cómo responder. Solo nos quedamos ahí con miradas tontas en la cara, esperábamos más órdenes. Es hora de meternos bajo tierra, dijo Pérez antes de obligarnos a profundizar en el búnker. El agua fría cayó sobre mi cuello de una tubería rota en el techo. El pasillo del búnker era estrecho, cavando mucho más en el suelo de lo que podría haber anticipado. En el camino estaba iluminado por bombillas fluorescentes tenues que parpadeaban a medida que pasábamos. Apenas eran lo suficiente como para iluminar el camino que teníamos adelante. Ninguno de los dos soldados habló ni una palabra mientras nos llevaban a la clandestinidad en su lugar, asegurándose de que no hiciéramos ningún movimiento rápido e inesperado. Aunque se sentía mejor estar rodeado de hombres armados, el anonimato causado por sus máscaras de gas no inculcó exactamente ninguna sensación de confianza. Aún así, cualquier cosa era mejor que lidiar con los horrores que acechaban en la oscuridad sobre el suelo. Oigan, ¿por qué llevan esas máscaras? Roger hizo una pregunta que fue rápidamente ignorada. ¿A dónde nos llevan? Cassandra intervino sin recibir ninguna respuesta. Tardamos unos 2 minutos en navegar por los estrechos pasillos antes de que finalmente llegáramos a una apertura. Entramos en una habitación más grande en la parte inferior del búnker, una con otra puerta sellada en su extremo. 3 soldados ocuparon el espacio, uno de ellos acostado en la esquina con las tripas destrozadas. Uno de ellos intentó cuidar sus heridas, pero parecía más perplejo por la falta de sangre que nada. ¿Dónde carajos encontraron a estos civiles? Uno de ellos preguntó, su nombre decía Dawson. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vas a hacernos daño?, preguntó Cassandra. Acabo de salvarles literalmente la vida, ¿cierto? Pérez respondió aparentemente molesto. Los dos se quitaron las máscaras, revelando a 2 jóvenes apenas de 20 años. Uno tercero se unió a nosotros. Su nombre era Petrosa. Era mayor que el resto, un hombre maltratado de mediana edad, con varias cicatrices corriendo por su cara. No parecía preocupado como el resto, no mostraba signos de miedo. En cambio, parecía cansado. ¿Cómo llegaron hasta acá?, él preguntó. Tomamos un coche y luego conducimos, vi su convoy y aquí estoy. ¿Quieres el resto? Era todo lo que podía pensar en decir. A nosotros nos encontraron, respondió Petrosa. Somos todo lo que queda. Espero por Dios que a los otros grupos les haya ido mejor. Así que hay más, ¿no es cierto?, empecé a decir. Ellos están eliminados, terminó. No tuvimos ninguna oportunidad. Nuestras armas apenas los desconcertaban. Intentamos quemarlos, pero son demasiados. Vio su atención al hombre herido en el suelo acostado con los intestinos expuestos. La muerte sería su único alivio, pero era un regalo que nunca recibiría. ¿Qué están haciendo aquí exactamente?, seguí preguntando. Él dudó. Obviamente era información que no se le permitía revelar, eso era obvio. Sin embargo, no quedaba ninguna cadena de mando para castigarlo por romper las reglas. No debería decírtelo, pero dado que todos estamos a punto de morir de todos modos, también podrías morir bien educado. Una vez más se detuvo comprobando el estado de sus hombres antes de continuar. Nuestro equipo tardó años en encontrar una manera de llegar a la ciudad, viendo que cualquiera que cruce la frontera con Silverwood nunca volverá a aparecer. Pensamos que era una causa perdida, un fallo en nuestra realidad. Sabíamos que habían seres de otro mundo aquí, simplemente no teníamos medios para acceder a ellos. Eso fue hasta el año pasado, cuando encontramos una de estas cosas deambulando por aquí.
Se necesitó todo un pelotón para destruir a una sola cosa. Nosotros entonces... Al fue interrumpido por un fuerte clunk que se hizo eco en todo el búnker. ¡Carajo, carajo, carajo!, dijo. Muy bien, es hora de sacar el trasero de aquí. ¿Acaso ya nos encontraron?, Cassandra preguntó. Su pregunta fue respondida rápidamente por otro golpe disparando a través del búnker. Este túnel conduce a una red subterránea de cuevas. Es de donde vienen estas jodidas cosas, explicó Petrosa. Hay 4 puntos de entrada si enviamos un pelotón a cada uno de ellos. Será mejor que oremos para que el resto de ellos tengan más suerte que nosotros. Mientras explicaba la situación, los depredadores estaban golpeando las puertas lentamente, pero ciertamente abriéndose camino a través de las puertas de metal. Pérez y Avery abrieron el conjunto de puertas secundarias, revelando un amplio túnel que se expandía infinitamente muy por delante. ¿Qué pasará con Kaplan?, Pérez preguntó señalando al soldado herido. ¡Llévenselo!, ordenó Petrosa. ¡Al carajo!, gimió Kaplan. ¡Ya estoy muerto! ¡Solo váyanse! Pérez trató de discutir, pero fue rápidamente interrumpido por el sonido distintivo del metal doblado con fuerza. Estaban a segundos de pasar, lo que nos dejó sin posibilidad de transportar a un hombre gravemente herido. Oye, Petrosa, ¿por qué no me dejas una de tus granadas para estos bastardos? ¿Qué dices? Petrosa y Avery entregaron a Kaplan un par de granadas. Murmuraron algunas palabras de consuelo para él antes de reunirse en la puerta. ¡Es hora de marcharse!, ordenó Petrosa, pero llegó demasiado tarde. Las puertas exteriores habían abierto y en cuestión de segundos los primeros depredadores habían llegado. Sus cuerpos espinados y retorcidos se tiraron por el suelo a velocidades impresionantes, llegando rápidamente a su primera víctima. Pérez gritó de agonía mientras le clavaban en la pierna, destrozándolo instantáneamente. Avery y Petrosa intentaron salvarlo, pero no sirvió de nada. Fueron obligados a entrar en el túnel con el resto de nosotros, tratando de mantener a raya a los monstruos con un granizo de fuego supresor. ¡Que los jodan!, escuchamos a gritar a Kaplan, seguido rápidamente por una explosión masiva que resonó a través del túnel. Eso fue suficiente para destrozar a los depredadores, pero sus viles cuerpos seguían moviéndose, negándose a morir. Al menos nos había comprado un par de minutos antes de que se reagruparan. Solo nosotros 6 entramos en el túnel, huyendo desesperadamente de un enemigo que se negaba a fallecer, dejándonos así solo 2 soldados con experiencia real en combate, Petrosa y Avery. ¡Síganse moviendo! ¡Vamos!, Petrosa ordenó, empujándonos más abajo por el estrecho pasillo, llevándonos más profundamente al suelo de abajo. Las puertas de metal detrás de nosotros habían fusionado especialmente por la explosión interior. Si bien obstaculizaría a los depredadores durante un tiempo, no podrían mantenerlos encerrados dentro para siempre. El aire se agotaba a medida que avanzábamos, con las temperaturas subiendo cuanto más bajábamos por el túnel inclinado. El sudor se derramó por mi espalda, mezclándose con la sangre que se filtraba de heridas que aún no se habían descubierto. Me habían golpeado las metrallas durante la explosión y aunque solo había acabado superficialmente en mi carne, me dolía muchísimo. No creo que esta sea la salida, dijo Roger con preocupación en su voz. Llevará a un centro comercial. Podemos salir a través de los túneles de acceso adicionales desde ahí, gritó Avery. Con mi audición dañada por la explosión apenas podía reconocer sus voces por el incesante zumbido en mis oídos. Me di cuenta de que los demás también estaban luchando, basándome en que gritaban a pesar de no estar a más de 5 pies de distancia el uno del otro. «¡Veo algo más!», Cassandra llamó señalando hacia abajo en el túnel. Por supuesto, al final de nuestro camino había una abertura en la pared. Aunque no nos llevaría a la libertad, al menos parecía entrar en un espacio más grande.
¡Ahí! Roger lo anunció, pero nuestra prisa por la abertura se detuvo rápidamente por el sonido de múltiples disparos que resonaban a través del túnel. Parecía que los otros pelotones habían llegado a su objetivo, pero no estaban ahí solos. ¿Acaso son algunos de los suyos?, le pregunté a los soldados. Lo averiguaremos pronto. Quédate detrás de mí, dijo Petrosa mientras levantaba su rifle. Tomó la iniciativa junto a Avery, moviéndose rápidamente pero con cuidado hacia el sonido de la lucha. Cuanto más nos acercábamos, más el sonido de los disparos daba paso a los hombres que gritaban por sus vidas. Fue una batalla que sabía que no podían ganar, pero lucharon hasta su último aliento. Petrosa nos dijo que nos detuviéramos, dejando que Avery echara un vistazo a la apertura. Dio pasos cuidadosos hacia adelante, listo para meter la cabeza a la vuelta de la esquina. Pero tan pronto como intentó echar un vistazo, se vio obligado a volver por una tormenta de fuego que se asedió más allá de la salida. Él se cubrió los ojos mientras se quemaba por el intenso calor, gimiendo de dolor. Las quemaduras eran solo superficiales, dejando atrás poco más que una ceja perdida. «¡Apaguen su maldito fuego! ¡Somos amigos!», gritó. Con esas palabras, el fuego se detuvo, golpeando la habitación en un espeluznante silencio. Avery y Petrosa se mudaron del túnel, asegurando el área que estaba por delante. El resto de nosotros nos siguió de cerca. El túnel terminó en una cámara masiva conectada a varios sistemas de cuevas extendiéndose infinitamente hacia el suelo de abajo. Todo lo que podíamos ver al final fue un vacío negro que emitía gritos distantes y humanoides. Nuestra única base era un conjunto de andamios oxidados que se extendieron por toda la habitación, extendiéndose a varias habitaciones frágiles, además de plataformas que colgaban sobre el agujero. 4 salidas estaban marcadas de A a la letra D y acabábamos de entrar a través de esta última. Un hombre que empuñaba un lanzallamas se paraba en una de las plataformas de extensión que nos procedía. Era el único superviviente de la batalla. Los saqueadores habían sido arrancados trozos de su cuerpo, agallas y todo, negándose a sangrar. Las heridas eran definitivamente incompatibles con la vida, pero su cuerpo estaba demasiado lleno de adrenalina para que el hombre se diera cuenta de que se suponía de que estuviera muerto. «Está bien, los tenemos», dijo Petrosa, desarmándose cuidadosamente al hombre que rápidamente cayó en sus brazos de puro agotamiento. Tengo que quemarlos», murmuró apenas audible. «Tengo que quemar a esos bastardos. Ayúdame a quemarlos». Habían varios cuerpos carbonizados en la plataforma a su lado, cada uno de ellos un miembro anterior de su escuadrón. El fuego había sido una misericordia para ellos, evitando que sus cuerpos fueran consumidos por los depredadores. Petrosa evaluó las heridas, reconociendo inmediatamente su gravedad. «Vas a estar bien, hombre, solo relájate», dijo con una falsa sensación de comodidad. «Fallamos», dijo el hombre. «No pudimos terminarlo. Ellos vinieron del agujero. Lo destrozaron todo. No pude detenerlos», dijo. «Ya estamos aquí ahora. Tranquilo, no tienes que pelear más», continuó Petrosa. Con eso, Petrosa sacó su brazo lateral de su funda, apuntándolo rápidamente a la cabeza del hombre antes de apretar el gatillo. El resto de nosotros solo podíamos mirar en shock, sorprendidos, pero aliviados de que ya no tuviéramos que presenciar su sufrimiento. Él dio un paso atrás del cadáver destrozado antes de desatar una tormenta infernal de llamas sobre su cuerpo. En cuestión de segundos se convirtió en un desastre carbonizado irreconocible. Solo entonces me di cuenta de que nadie se había molestado en conseguir su nombre antes de enviarlo al más allá. Pero no se nos dio tiempo para procesar su muerte antes de ser interrumpidos por el sonido de un metal destrozado en la distancia. Venía del túnel D, todo el camino de vuelta al búnker al final.
Me temo que las criaturas habían roto la puerta, lo que significaba que estarían sobre nosotros en cuestión de minutos. Muy bien, pongámonos a trabajar. Es hora de poner fin a esta pesadilla, dijo Petrosa. Habían varias cargas explosivas unidas a varios puntos de carga alrededor de la cámara. Presumiblemente habían sido plantados por el escuadrón que había fallecido, aunque no habían vivido lo suficiente como para completar el trabajo. Pero, ¿por qué querían tan desesperadamente volar la cámara? Esa era una pregunta que me quedé sin respuesta. Oigan, ¿quién diablos construyó este lugar? Pregunté asombrado por la escala del lugar. El agujero en el centro no era de ninguna manera una formación natural, lo que significaba que alguien lo había construido a conciencia. Se le llama Industrias Artifex. Es una organización secreta que trabaja en las sombras para el gobierno. Empezaron a cavar las cuevas debajo de tu ciudad hace 15 años, explicó Petrosa. ¿Pero por qué?, pregunté. El infierno, sí lo sé, pero lo que encontraron fue más de lo que incluso podían manejar. Gracias a ellos, miles de personas han fallecido. Se podían oír gruñidos en la distancia, nos estábamos quedando sin tiempo. Joder, tenemos que darnos prisa, comenzó a decir Petrosa. A ver, y toma a David y termina de poner los explosivos. Intentaré sellar el túnel con fuego supresor. Podría darles algo de tiempo. ¿Y yo qué voy a hacer?, Roger preguntó. Petrosa se acercó a uno de los cuerpos carbonizados, tomó un rifle y se lo entregó a Roger. ¿Sabes cómo usar uno de estos?, él preguntó. Roger simplemente asintió. Entonces ve y saca a tu familia de aquí. Haz lo que sea necesario, hombre. Ve. Él agarró el rifle, se acercó a mí y me dio un abrazo rápido. Fue una sorpresa inesperada pero agradable. Después de todo, habíamos pasado toda una vida en el lapso de 6 horas. Buena suerte, dijo antes de dejarme solo con los 2 últimos soldados vivos en Silverwoods. Petrosa se colocó en el túnel D con el lanzallamas en la mano. ¡Aquí vienen!, gritó. Aunque no tenía experiencia con explosivos, ya era bastante fácil seguir las instrucciones de Avery. Él mismo se ocupó de los cargos mientras yo pasaba los cables a través de las diversas cargas. Petrosa se paró junto al túnel listo para disparar tan pronto como llegaran los depredadores. «Ahora los voy a quemar, malditos cabrones», gritó antes de soltar una tormenta de fuego ardiente. Los monstruos chillaron de dolor, casi sorprendidos al encontrar cualquier forma de resistencia significativa. No era la primera vez que se usaba fuego contra ellos, pero lo que nuestra ciudad podía producir por sí sola no tenía nada en los lanzallamas de grado militar. «¿Cuánto tiempo necesitan?», preguntó Petrosa. «No podré detenerlos por mucho tiempo». 5 minutos, solo 5 minutos. Avery gritó de vuelta. La idea era derrumbar la cueva sobre sí misma, asegurándose de que las criaturas permanecieran atrapadas en su vacío durante el resto de la eternidad. Sí, era un plan tonto, pero era lo único que teníamos. Algunos de los depredadores lograron atravesar la tormenta de Petrosa. Sus cuerpos se quemaron mientras intentaban atacarnos. Incluso entonces hicieron todo lo posible para imitar el habla humana. Fue un intento inútil de engañarnos, pero sin embargo perturbador. «Ayúdanos, déjennos cruzar. Necesitamos estar calientitos con sus pieles. Por favor, ayuda». Avery dirigió su atención hacia ellos solo por un segundo, disparando unas cuantas rondas en sus extremidades. Si bien no los detendría, la fuerza fue suficiente para que tropezaran y cayeran en el profundo abismo de abajo. «Oye, ¿cuánta munición te queda?», pregunté. No la suficiente», respondió Petrosa. Terminé de conectar el último cable mientras Avery intentaba averiguar la detonación remota.
Se podía configurar usando una radio, pero la configuración en sí era un desastre. Joder. Avery salió frustrado. ¿Qué pasó, hombre?, pregunté. No funciona. Tengo que activarlos manualmente, respondió. ¿Ya has terminado con los cables? Yo asentí con la cabeza. Entonces, lárgate de aquí. Vamos, sal, exigió. Yo no puedo dejarte, amigo, argumenté. Esto no fue una experiencia. Toma un arma, lárgate de aquí o te dispararé yo mismo. Tú no tienes por qué morir el día de hoy. Yo miré hacia atrás a Petrosa, que estaba a unos minutos de quedarse sin gasolina. Había vuelto a su rifle, solo usaba el lanzallamas cuando era absolutamente necesario. ¡Largo!, Avery me exigió de nuevo. Con el corazón pesado, seguí la orden dada, tomé un arma y me dirigí al túnel C. A diferencia del que habíamos entrado, era un pasillo refinado y espacioso, con varias conexiones laterales que conducían a diferentes secciones del sistema cavernoso. Cada uno estaba marcado para un propósito diferente. Cosas como dormitorios, una cafetería y laboratorios. Las paredes, aunque claramente duraderas, todas habían sufrido marcas de quemadura con montones de cuerpos carbonizados en el suelo. En la distancia, solo podía escuchar a los dos soldados gritar órdenes el uno al otro, gritando blasfemias entre disparos intermitentes. El pasillo se extendió durante aproximadamente 1 milla antes de que volviera a tropezar con un montón de cadáveres carbonizados. Cada uno acostado junto a armas esparcidas por el suelo. Tomé una escopeta y me puse mi pistola ineficiente en el cinturón para emergencias. Se podían escuchar gruñidos suaves desde el final del túnel que atravesé, lo que significaba que no tenía forma de salir de la instalación sin luchar. Procedí con cuidado, aferrándome a la escopeta con las manos temblorosas mientras me acercaba a la salida. El túnel terminó en otro búnker conectado a la superficie. Era idéntico al que habíamos encontrado, espacioso y bien iluminado en comparación con el pasillo. Pero había un cuerpo destrozado e irreconocible acostado en el suelo en el medio, soltando gemidos patéticos que apenas se parecían al habla humana. Él dejó salir un suspiro de alivio morboso, pensando que podría superarlo sin ser atacado. Bajé mi arma, listo para correr más allá de él y finalmente llegar a la salida. Pero antes de que pudiera entrar en la habitación, sentí que una mano me cubría la boca, tirándome violentamente hacia un paso lateral lejos del búnker. «Shh», dijo una voz que inmediatamente reconocí como Roger. Me di la vuelta solo para ver una escena horrible. Roger había sido destripado, destrozado por los depredadores. Fue un milagro que incluso pudiera permanecer de pie. Derrick estaba tumbado en el suelo a su lado inconsciente, con una herida severa en la cabeza, pero por lo demás ileso. Roger, oh santo cielo, fue todo lo que pude dejar salir. Ellos me atacaron, gimió, pero no pude salvarla. Las lágrimas llegaron a sus ojos cuando me di cuenta de que su esposa no estaba. Cassandra, ¿cierto?, dije. Él acabó de dar un gesto por el cuerpo destrozado en el suelo en el interior, demasiado dañado para que yo lo reconociera. Una criatura se acercó a ella desgarrando trozos y piezas para usarlas en su propio cuerpo. Otra pareja se unió, momento en el que acepté que no había forma de que pasáramos desapercibidos. Nosotros habíamos perdido. Me derrumbé junto a Roger sin atreverme a mirar sus heridas mortales. Pensé en ir a por ello, disparando tantos proyectiles como pudiera contra las monstruosidades antes de que finalmente me eliminaran. Eso fue mejor que salir sin pelear, pero no haría ninguna diferencia. Oye, hombre, lo lamento, dije. En realidad pensé que teníamos una oportunidad. No es culpa tuya, dijo Roger. Pero, David, ¿qué sucede? Necesito que hagas algo por mí.
Solo lo miré fijamente en silencio. Una parte de mí sabía exactamente lo que estaba a punto de preguntar, pero no estaba listo para aceptarlo. No quiero que ellos consigan a mi hijo. No puedo dejar que se convierta en una de esas cosas. Tú tienes que... Su voz se quedó atrás. Oye, Roger. Comencé antes de ser interrumpido por un auge masivo que reverberó desde la distancia. Fue una onda de choque poco después que finalmente terminó en un terremoto leve. Siguieron otras explosiones, luego una tercera y una cuarta. Los 8 cargos fueron detonados sucesivamente. Avery y Petrosa lo habían logrado. El sonido parecía enfurecer a los depredadores dentro del búnker, robando su atención de su comida. Ellos se apresuraron ciegamente hacia la fuente del sonido, pasando sin siquiera darnos cuenta. El suelo debajo seguía temblando, formando grietas en la fachada del pasillo. Pequeñas rocas cayeron del techo, seguida de grandes trozos de escombros. Sin dudar más, decidí aprovechar la oportunidad para escapar. Me traje a Roger conmigo, que pudo permanecer de pie a pesar de sus heridas. Él llevaba a Derrick en sus brazos, lo que me permitió tomar la delantera en el búnker. ¡Vamos, date prisa!, grité a medida que las grietas a nuestro alrededor se hicieron más grandes, permitiendo que trozos progresivamente más grandes llovieran sobre nosotros. Roger gimió en agonía, pero se negó a rendirse hasta que trajo a su hijo a un lugar seguro. Pasamos por delante del cadáver de Cassandra sin tener el equipo ni tiempo para quemarlo. Solo recé para que su mente estuviera demasiado lejos para sentir el dolor. Con cada segundo que pasaba, la cueva se estaba derrumbando sobre sí misma. Tendríamos menos de 1 minuto para llegar a la superficie, para no quedarnos atrapados en los escombros. En la distancia podíamos escuchar a los depredadores gritar en una mezcla de dolor y frustración. Habían perdido la batalla y lo sabían. ¡Ahí está la salida!, yo grité. Con el marco parcialmente colapsado, se necesitó nuestra fuerza combinada solo para abrir las puertas. Una ráfaga de aire fresco nos recibió mientras tropezábamos con la noche oscura y fría justo a tiempo para que el techo se rompiera. Toda la instalación se derrumbó, atrapando a cualquier alma desafortunada que aún estuviera dentro. Yo caí al suelo con puro agotamiento, aliviado pero con dolor por las diversas heridas que había sufrido durante la pelea. Roger permaneció de pie sabiendo que una vez que se sentara, nunca volvería a levantarse. Simplemente colocó cuidadosamente a Derrick en el suelo blando de abajo y finalmente tuvo la oportunidad de inspeccionar sus propias heridas. ¿Dónde carajos estamos?, preguntó sin mostrar ninguna preocupación por su propio bienestar. Yo no estoy del todo seguro, respondí. Quizás en algún lugar del bosque. Habíamos salido a una gran abertura en el bosque, un círculo perfecto con una vista clara del cielo negro de arriba. Incluso entonces no habían estrellas ni luna que nos saludara. Solo el mismo viejo vacío que marcó la muerte para todos nosotros. Verlo de nuevo llenó mi cuerpo de una innegable sensación de temor. Si la explosión había funcionado, ¿por qué faltaba el cielo? Creo que no funcionó. Dejé salir en la derrota. Las criaturas gruñían en la distancia emitiendo sus llamados a sangre. La explosión por sí sola habría sido suficiente para alertar a cualquier cosa con un radio de 5 millas, lo que significaba que todos se dirigían directamente hacia nosotros. Tenemos que seguir moviéndonos, Roger. Traté de salir sin poder levantarme debido a los terremotos residuales. Habían siluetas formadas en los árboles. Intenté levantarme y correr, pero me golpeó en el pecho, enviándome volando en el suelo. Sentí que se me rompía la pierna y algo se abrió camino en mi torso. Intenté seguir arrastrándome, pero el olor me había paralizado.
Roger ni siquiera estaba tratando de contraatacar, solo puso su propio cuerpo sobre Derrick con la esperanza de protegerlo de cualquier ataque entrante. Una por una, criaturas se unieron rodeándonos por todos lados. Saqué la pistola de mi cinturón listo para luchar, pero habían demasiadas. Incluso si el arma demostraba ser efectiva, no tenía suficiente munición para eliminarlos a todos. Esto se había acabado. Esperando una salida rápida, mentí de nuevo, recuperando el aliento por última vez antes de salir de nuestro mundo. Ahora había una manera de que dejara que me atraparan vivo. Presioné el metal frío contra mi sien conteniendo la respiración mientras tenía una última visión del mundo. El suelo debajo de mí sacudió por última vez, creando varios huecos. Yo me deslicé contra uno de ellos, casi perdiendo el agarre que tenía en mi arma. Entonces el temblor se detuvo y el mundo se quedó en silencio. Sin más distracciones, firmé mi agarre en la pistola apuntándolo hacia mi cabeza mientras miraba al cielo por última vez. De repente, entonces las estrellas y la luna brillaron por encima arrojando poca luz a través del bosque. Me preparé para apretar el gatillo, solo un momento lejos de la muerte antes de que me diera cuenta. El cielo estaba de vuelta normal. Yo miré a mi alrededor, viendo por poco más que un bosque vacío. Las criaturas se habían ido, borradas del mundo a pesar de la ausencia de la luz del día. La cueva se había derrumbado, separando el vínculo en nuestro mundo y el de ellos. Nosotros estábamos a salvo. ¡Sí, lo logramos! ¡Lo logramos, Roger! Jadeé tirando el arma que había llegado a un segundo de terminar mi vida. ¡Roger, lo hicimos! Mis palabras se cortaron mientras miraba su cuerpo. Había sucumbido a sus heridas tan pronto como las criaturas habían desaparecido. Sin poderes antinaturales que lo obligaran a vivir, había salido de nuestro mundo junto a los monstruos de la noche. Derrick estaba a su lado, todavía inconsciente pero respirando. Revisé mis propias heridas, que habían empezado a sangrar mucho. Con la adrenalina desacolorando mi sistema, podía sentir que me caía en otro sueño forzado. Estaba demasiado débil y agotado para luchar. Me desmayé y el mundo se oscureció ante mis ojos, lentamente y poco a poco. Pasaría una semana antes de que me despertara en el hospital de la ciudad. Las lesiones que había sufrido fueron un poco peores de lo que había anticipado, lo que me puso justo en coma. Si no hubiera sido por los trabajadores de rescate que investigaron la explosión, no nos habrían encontrado. Derrick se había despertado unos días antes. Sufría una leve hemorragia cerebral, pero no experimentaba ninguna lesión cerebral permanente. Gracias a la valentía de sus padres, él viviría para ver otro día. Al estar cerca de la instalación clandestina desconocida, fui interrogado tanto por la policía local como por agentes estatales. Yo hice todo lo posible para explicar el curso de los acontecimientos que habían ocurrido, pero yo mismo me estaba ahogando en sus preguntas. Al final no había nada que pudieran hacer para investigar, ya que todas las pruebas estaban enterradas en escombros subterráneos, manteniendo a raya los horrores más allá de nuestra comprensión colectiva. Solo rezo para que sea suficiente para mantenernos a salvo durante el próximo año, porque si no lo está, seguramente ellos volverán por venganza, y esta vez te aseguro que nadie sobrevivirá. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.